aquí vamos a tener que seguir hablando de este tema porque es evidente que la verdadera oposición quiere rescatar la vía electoral de manera pacífica y creo que el diputado Monreal habló mucho de ello. Se hace costumbre que después de cada proceso electoral se impulsen iniciativas de las mal denominadas reformas políticas. Ya oímos al PAN hablar, que es un experto en la materia. Los procesos electorales, más que reformas políticas, requieren de un cambio en el quehacer político, en la forma de entender la democracia. Las reglas electorales son claras. La cuestión es que éstas no se acatan. Por disposición constitucional y legal, los órganos electorales deben ser autónomos, profesionales e imparciales, condiciones que no cumplen en los hechos. La subordinación de los órganos electorales al virreinato de los gobernadores en las recientes elecciones, aunado a la disposición a modo de las burocracias y las policías estatales y municipales, incluyendo al ejército, medran a la democracia como sistema político y de gobierno. Obvio, todo ello al amparo de la Presidencia de la República. Las elecciones del pasado domingo no son ajenas a ustedes, señores y señoras legisladoras. Ustedes saben y conocen de casos concretos. Yo y la prensa ha hablado de Veracruz, de Oaxaca, de Zacatecas. Hoy, porque los compañeros del PT en Durango me han pedido que en esta tribuna hable sobre lo que ocurrió en Durango, y porque a lo mejor otros ni siquiera van a querer hablar aquí sobre lo que los agraviaron. Hubo hechos terribles como el asesinato, que fue una constante, del candidato a presidente municipal de San Dimas, Ricardo Reyes Zamudio, así como la falta de registro de candidatos por la amenaza de grupos de la delincuencia organizada en municipios del mismo estado, o bien la ilegal detención de militantes del Partido del Trabajo y otros partidos. Insisto, esto se dio en Veracruz, 3 muertos, se dio en Oaxaca, 1 muerto, se dio en Guerrero, otro muerto, se dio en Zacatecas, otro muerto, y aquí nadie habla de eso. Podemos afirmar que en el estado de Durango, una vez más, se dio una elección de estado donde el gobierno echó mano de todas las estrategias para favorecer a los candidatos de su partido. ¿De qué manera se puede explicar que se hayan sustituido de última hora 200 presidentes de casilla y que en el padrón haya de más de 5.500 ciudadanos con registro duplicado? Ya no hablar de los accesos a los programas sociales, coacción, compra del voto. Lo que es real es que en Durango y en varios estados del país se vive un clima de inconformidad. Hay casos donde se quemó la papelería, como en el estado de Veracruz, allá en Izhuatlán, o como hoy, que todavía sigue protestando la gente con toma de oficinas en el municipio de Mapimí, en Durango. Miren, estos casos concretos que no son ajenos a ustedes y que tienen como característica la distribución de despensa y compra de votos en todos los municipios de los estados donde hubo elecciones, una alta sustitución, como he dicho, de funcionarios de casilla en los días previos a la jornada electoral. Algo ya muy diseñado y que recuerda las épocas del salinato. En particular, bien señalaba una ciudadana cuando se le cuestionó el por qué vendía su voto por 1,000 pesos. Y ella dice: usted no sabe, somos 6 de familia. Con 1,000 pesos comemos bien una semana como si fuera Navidad. Esta es la cuestión. La base de las elecciones en México es medrar con la necesidad de la población más vulnerable. La ley prohíbe la compra y coacción del voto, al igual que prohíbe el uso y desvío de recursos públicos. ¿Dónde está el problema luego entonces? ¿Cuáles son los motivos de la frustración de elecciones limpias, creíbles? Un ciudadano, un voto, libre e igual. Muchos de ustedes lo saben, porque lo han vivido o practicado. No son las mismas razones de aquel que vende su voto
de aquel que compra o condiciona la conducta de quien tiene derecho a votar en forma secreta, libre y directamente. El primero, el que vende su voto, prioriza la necesidad de comer bien en unos días. El segundo, justifica su acción en ganar en función de la capacidad de corrupción y amenaza hacia el otro, hacia el vulnerable. El nivel de corrupción atiende a la necesidad de ganar para conservar su poder en la administración pública estatal y municipal, al igual que en el poder legislativo local. Denunciar en este foro las violaciones al proceso electoral en los estados, ¿tendrá sentido? Cuando algunos de los presentes, de estos que están aquí en esta sesión, fueron operadores, coordinadores, si no es el caso, conocen de las prácticas de compra y coacción que implementan las estructuras del gobierno federal, local y o municipal y los partidos políticos y candidatos que representan ustedes. Y no solo eso, estoy culminando, también trasciende esta práctica de corrupción al sector privado. De ahí los tiempos en radio y televisión local que a través de propaganda disfrazada de noticia o de análisis político se favorecen o destruyen candidaturas, de inserciones periodísticas que no son noticia, sino simplemente y llanamente propaganda electoral, periódicos y revistas de circulación estatal o regional que encubren una campaña mediática que no es monitoreada ni denunciada para no molestar a los dueños de los medios, mismos que viven del presupuesto a través de la propaganda gubernamental. No hay mucho que exponer de la corrupción en las elecciones, porque ustedes han sido parte y comparsa de los mismos. Podemos denunciar de nueva cuenta los ilícitos que el presidente de Acción Nacional señaló como focos rojos o estados de emergencia electoral, o los que ha denunciado el mismo Partido de la Revolución Democrática en los días previos a la jornada electoral. Es difícil esperar que el llamado de Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente del Pacto por México no conduzca a aceptar y ocultar las irregularidades que sus candidatos y dirigentes estatales estuvieron denunciando. Esperamos que el acuerdo político no encubra la corrupción electoral y la narcopolítica que ustedes mismos han venido denunciando y en el peor de los casos consentido, los vuelva cómplices implícitos. Es todo. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido